Mi prometido desapareció 2 días antes de nuestra boda. Cuando lo encontré, supe que nunca había existido. Cuando lo conocí, creí que había tenido suerte por primera vez en la vida. Se llamaba Samuel, y era exactamente lo que una chica con mala suerte en el amor sueña encontrar. Atento, encantador, paciente. Lo conocí en una librería de Nueva Orleans, cuando ambos tomamos el mismo ejemplar de Cumbres Borrascosas. Reímos, intercambiamos un par de frases sobre finales trágicos, y él me invitó a un café. A las 3 semanas, ya era mi rutina favorita. Esperarlo cada viernes frente al río, con una bolsa de panecillos y café negro. Samuel hablaba poco de su trabajo. Consultoría financiera, decía, pero nunca me dio motivos para sospechar nada. Era de esos hombres que te miran con atención real, como si tus palabras tuvieran peso. 8 meses después, me propuso matrimonio, en un muelle, con las luces del atardecer detrás. No hubo discurso, ni flores, ni testigos, solo un anillo sencillo y su voz temblando. Quiero envejecer contigo, yo lloré. Dije que sí. No sabía que estaba aceptando una mentira. Durante los preparativos algo empezó a cambiar. Samuel se volvió distante. Revisaba su teléfono con ansiedad, desaparecía por horas con excusas vagas, reuniones, viajes repentinos, temas del trabajo. Cuando le preguntaba, sonreía y me besaba la frente. Confía en mí, amor. Todo estará bien. 2 días antes de la boda, me dijo que iba a reunirse con un antiguo cliente fuera de la ciudad. No volví a saber de él, ni mensajes, ni llamadas, nada. Al principio creí que había tenido un accidente. Fui a la policía. Denuncia, fotos, descripción. Me dijeron que esperara 48 horas. A las 48 horas, su número ya no existía. Su dirección, vacía. Y lo peor, su trabajo nunca había oído hablar de él. Pasaron 3 meses. 3 meses de búsqueda, de noches sin dormir, de mirar su foto hasta desgastar el papel. Hasta que una tarde recibí una llamada de un número desconocido. ¿Eres Claire?, preguntó una voz femenina. Sí. Necesitamos hablar sobre Samuel. Nos vimos en un café del centro. La mujer tendría unos 40 años. Traía una carpeta en la mano y una mirada llena de pena. Sé que esto va a sonar terrible, dijo, pero no eres la única. Abrió la carpeta. Fotos. Decenas de mujeres. Diferentes ciudades. Diferentes nombres. En todas él. Sonriendo igual. Proponiendo igual. Cada historia terminaba igual. Boda cancelada. Desaparición repentina. Sin rastro. Samuel no existía. O al menos, no con ese nombre. Me tomó semanas aceptar la realidad. El hombre al que amaba era un fantasma con pasaporte falso. Había estafado a mujeres durante años, usando la promesa de amor como disfraz. Pero algo me decía que conmigo había sido distinto, porque él me había dejado algo, una llave. La encontré dentro de un sobre con mi nombre, en el buzón de casa, sin explicación, solo la llave y un número grabado, 314. Pasé días intentando averiguar a qué pertenecía, hasta que una noche, mientras revisaba viejas fotos, vi una en la que Samuel estaba frente a un motel con un letrero, Haven Suites. Fui. El recepcionista me miró con desconfianza, pero cuando mostré la llave asintió. Tercer piso, habitación 314. Nadie ha venido desde hace meses. Dentro había polvo, silencio y un olor a madera vieja, pero en la mesa, una libreta abierta. La letra era suya. Si estás leyendo esto, significa que lo descubriste. No era mentira todo. Solo mi nombre. Perdóname por no poder quedarme, pero lo que robé no fue dinero, fue información. Y ahora vienen por mí. No me busques. Si me amas, destruye esto. Pero no lo hice. Debajo del cuaderno había una caja metálica. Dentro, un disco duro, varias fotos y un pasaporte con otro nombre, Daniel Cross. En una de las fotos, él aparecía con uniforme militar. En otra, con un grupo de hombres armados frente a un almacén con el logo de una empresa de seguridad privada. Y al fondo, en todas las imágenes, un mismo símbolo. Un círculo negro con una espiral dorada en el centro. Supe en ese momento que lo que había perdido no era solo a un hombre. Había tropezado con algo mucho más grande. Esa noche, alguien tocó mi puerta. Golpes secos, insistentes. Fui a mirar por la mirilla. Nadie. Solo un sobre en el suelo. Dentro, una nota escrita a máquina. Te dijimos que no lo buscaras. La próxima vez no será una advertencia. Y entonces entendí. Samuel no había desaparecido. Lo habían hecho desaparecer. Y yo acababa de convertirme en su siguiente objetivo. Las amenazas comenzaron de forma sutil. Primero fueron los sobres anónimos.
Luego llamadas en silencio a las 3 de la mañana, autos estacionados frente a mi edificio que desaparecían cuando salía a mirar. Al principio pensé que era paranoia, que mi mente todavía obsesionada con Samuel, o Daniel, o como diablo se llamara, me estaba jugando trucos. Pero cuando encontré la cerradura de mi puerta forzada una mañana, supe que era real. No se llevaron nada, solo revolvieron mis cosas, como si quisieran recordarme que podían entrar y salir cuando quisieran. Fui a la policía otra vez, pero me miraron con esa expresión de condescendencia que reservan para los locos. Señorita, sin pruebas, no podemos hacer mucho, dijo el agente mientras tecleaba con pereza. Tal vez debería quedarse con un familiar por unos días. No tenía familia. Mi madre había muerto el año pasado y mi padre nunca fue parte de mi historia. Salí de la estación temblando de rabia, pero mientras caminaba hacia el coche, sentí algo distinto, una mirada. Esa sensación física, palpable, de que alguien te sigue con la vista. Me giré, nada, solo la calle, gris y vacía. Entonces lo vi, un hombre parado frente a un puesto de periódicos, con gorra y abrigo oscuro. No hacía nada, no se movía, solo me observaba. Cuando di un paso hacia él, se giró y subió a una camioneta negra. El motor rugió y desapareció entre el tráfico. Esa noche, decidí revisar el disco duro que había encontrado en la habitación. 3214 lo conecté a mi laptop con el corazón en la garganta, una carpeta contraseñada. Después de varios intentos inútiles, recordé algo que Samuel solía decir. Nada es seguro, pero todo tiene un patrón. Probé con la fecha de nuestra primera cita. Desbloqueado. Dentro. Había cientos de archivos, fotos de instalaciones militares, documentos clasificados, correos entre altos funcionarios, videos de operaciones encubiertas. Y entre ellos, una carpeta llamada La Espiral. La abrí. Había grabaciones con fecha reciente. En la primera, Samuel hablaba directamente a la cámara con el rostro cansado, barba crecida, mirada rota. Si estás viendo esto, Claire, lo logré. La organización existe. La llaman La Espiral Dorada. Controlan contratos de defensa, vigilancia, datos y personas. Yo trabajaba para ellos, hasta que descubrí lo que hacían. Por eso me borraron. Y si no los detenemos, te borrarán a ti también. Mi piel se erizó. No confíes en nadie del gobierno. No confíes en nadie que diga que puede ayudarte. Encuentra a una mujer llamada Nadia. Ella sabe dónde está el archivo maestro. Y Claire, si me amas, termina lo que empecé. El video se cortó. Pasé el resto de la noche investigando. No había registros oficiales de ninguna espiral dorada, pero encontré menciones en foros ocultos, mensajes borrados, hilos de conspiración sobre una red que manipulaba gobiernos y creaba identidades falsas para infiltración. En uno de esos hilos, alguien mencionaba un nombre. Nadia Herrera, una usuaria activa hace años, pero su cuenta llevaba meses inactiva, hasta que dejé un mensaje con una sola palabra: Samuel. 5 minutos después, recibí una respuesta. Si escribes ese nombre otra vez, te rastrearán, pero si quieres la verdad, mañana, 9:00 p.m., estación de tren abandonada de Belmont. No dormí. A las 9:00 p.m. exactas, llegué al lugar. El aire olía a óxido y humedad. Las vías cubiertas de maleza parecían huesos viejos. Entre las sombras, una figura femenina con capucha me esperaba. ¿Eres Nadia?, pregunté. Depende. ¿Eres Claire? Asentí. Se quitó la capucha. Era más joven de lo que esperaba. Apenas unos 30. Ojos verdes. Mirada firme. Samuel habló de ti, dijo. ¿Lo conociste? Trabajamos juntos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está vivo? Ella me miró con algo parecido a compasión. No lo sé. Lo último que supe es que planeaba entregarse. ¿Entregarse a quién? A ellos. Para ganar tiempo. Para salvarte. ¿Salvarme de qué? Nadia suspiró. De lo que eres. La frase me golpeó como una piedra. ¿Qué significa eso? Samuel no te encontró por casualidad, Claire. Te eligió. ¿Elegirme? ¿Por qué? Ella sacó un pequeño dispositivo y me mostró una pantalla. En ella mi rostro. Al lado, un número de serie. Tú eras parte del proyecto Aurora, una subrama de la Espiral. Eso no tiene sentido. Yo soy solo una persona normal. Nadia negó con la cabeza. No lo eres. Fuiste criada, educada y colocada para ser usada como cobertura. Ni siquiera recuerdas tus primeros 6 años, ¿verdad? Mi mente se llenó de flashes confusos, fragmentos, una habitación blanca, voces sin rostro, una canción de cuna repetida en bucle. No, murmuré. Eso no puede ser. Samuel te encontró porque trabajaba en tu unidad. Él fue el primero en darse cuenta de que estabas viva fuera del sistema. Te siguió, se acercó, pero se enamoró.
Y eso lo condenó. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Todo lo que sabía sobre mi vida se tambaleó. Entonces, ¿quién soy? Pregunté. Nadie se acercó. Eres la única que puede destruirlos, Claire, porque tú eres el error que ellos no pueden borrar. No recuerdo cómo salí de esa estación. Solo recuerdo el frío, el ruido de los trenes lejanos y la sensación de que mi existencia entera había sido una mentira. De vuelta en casa, revisé mis documentos, mis fotos de infancia, todo. Y sí, había huecos, vacíos, años enteros sin registro. Busqué a la mujer que me crió. La llamé. Mamá, necesito que me digas la verdad. Silencio. Claire. Su voz sonaba quebrada. No fue culpa tuya. ¿Qué no fue culpa mía? Eras especial. Ellos pagaron por ti. Dijeron que eras un programa de protección, que nunca te enterarías. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Quién es mamá? No digas ese nombre. No lo digas nunca. Y colgó. Esa noche, mientras temblaba en el suelo, comprendí algo. Samuel no solo me amó, me escondió del mundo que me creó. Y ahora que sabía la verdad, ese mundo me estaba buscando otra vez. El teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Ya sabes quién eres. Ven con nosotros y vivirás. Resiste, y morirás igual que él. Miré el espejo frente a mí. Por primera vez, no reconocí mi propio reflejo. Y por primera vez también, sentí que el miedo se transformaba en rabia. Porque si habían pasado años manipulándome, ahora me tocaba a mí manipularlos a ellos. No iba a correr. No iba a esconderme. Iba a terminar lo que Samuel empezó. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de decisiones desesperadas y miedo convertido en impulso. No tenía un plan claro, solo una dirección. Encontrar la verdad antes de que me encontraran a mí. Apagué mi teléfono, quemé mis identificaciones y me moví de motel en motel. Cada espejo, cada cámara de seguridad, cada persona que me miraba por más de 3 segundos, me parecía un potencial cazador. Pero había una cosa que me daba ventaja. Si todo lo que Nadia me había dicho era cierto, yo era el error en su sistema, un fantasma dentro del código. Y los fantasmas saben esconderse. Encontré a Nadia 2 días después, en una cafetería cerca del puerto. Llevaba una gorra y lentes oscuros, su laptop abierta y las manos temblando sobre el teclado. Pensé que no volvería a verte, le dije, sentándome frente a ella. No deberías haber venido, susurró. Nos rastrean por proximidad, no por red. Si estás aquí, ya lo saben. Entonces más vale hacerlo rápido, dije bajando la voz. Quiero saber todo. Ella me observó unos segundos. Luego giró la pantalla hacia mí. En ella, un mapa lleno de líneas interconectadas, círculos con nombres, códigos, empresas. En el centro, un nodo dorado con mi nombre. Esto es La Espiral, dijo. Es una red que conecta gobiernos, corporaciones y contratistas militares. Samuel trabajaba como analista de infiltración para ellos, pero encontró algo, un proyecto biotecnológico llamado Aurora. Mi proyecto, susurré. Asintió. Fuiste parte de un experimento para crear agentes con capacidades cognitivas aumentadas, genéticamente modificados para retener, analizar y replicar información compleja. Eres la única que sobrevivió. Me quedé muda. No podía procesarlo. Entonces, ¿qué soy exactamente? Eres humana, respondió ella con calma. Solo que tu mente fue reescrita para aprender de forma no lineal. Eres su mejor creación, pero también su peor amenaza, porque tienes acceso a recuerdos que ellos borraron. ¿Recuerdos? Sí. Samuel intentó activar tu memoria antes de desaparecer. Por eso te buscaban, por eso te amó. Sus palabras cayeron sobre mí como un golpe. ¿Intentó activarme? ¿Como una máquina? No, Claire. Intentó devolverte lo que eras antes de que te convirtieran en esto. Un silencio pesado cayó entre nosotras. El ruido del puerto se filtraba por las ventanas. Afuera, la ciudad seguía con su vida, ajena a la guerra invisible que se gestaba. ¿Qué le pasó a Samuel? Pregunté. Nadie dudó. Él fue capturado cuando intentó robar el archivo maestro, pero hay rumores de que sigue vivo, bajo custodia. Si lo están usando, lo hacen para reactivar el proyecto. Entonces lo rescataré. No puedes, dijo con firmeza. No sola. No tengo otra opción. Nadia suspiró. Hay algo que podría ayudarte. Samuel me dejó una copia parcial del archivo. Pero no está completo. Faltan las coordenadas. ¿Dónde están? En tu cabeza.
Al principio creí que era una metáfora, pero luego me mostró un escáner cerebral. Tu cerebro fue programado con una clave de cifrado biológica. Las coordenadas del archivo maestro están incrustadas en tus recuerdos reprimidos. ¿Y cómo los recupero? Hay una forma, pero es peligrosa. Se llama resonancia inducida. Es una técnica que reacciona al trauma. Si revives un evento que tu mente bloqueó, el patrón neuronal puede revelar la información. Tragué saliva. ¿Y qué tengo que hacer? Recordar. Todo. Aunque duela. Esa noche, en una habitación de motel, Nadia conectó cables y sensores a mi cabeza. El monitor mostraba una serie de pulsos de colores. Cuando empiece, me advirtió, sentirás cosas que no sabías que estaban ahí. No te resistas. Cerré los ojos. La máquina vibró, y de pronto, la oscuridad. Una habitación blanca, fría, esterilizada. Yo tenía unos 7 años. Una voz de hombre. Sujeten a la niña, manos fuertes, una aguja, el dolor, un zumbido dentro del cráneo. Y luego una voz femenina, dulce, casi maternal. Eres perfecta, Claire. Vas a arreglar el mundo algún día. Después, silencio. La escena cambió. Una sala llena de pantallas, niños con electrodos, instructores gritando códigos. Un niño a mi lado me susurra, nos van a apagar si fallamos. Y luego, Samuel, más joven, sin barba, mirándome con miedo. No deberían hacerte esto, dice. Yo te sacaré de aquí, te lo prometo. Desperté gritando. Nadie me sostenía. Claire, respira. Lo hiciste. Me temblaban las manos, el cuerpo, todo. Lo vi. A él. Era parte del proyecto. Sí, dijo ella en voz baja. Samuel fue el ingeniero principal de Aurora. Fue quien te ayudó a escapar cuando el experimento fracasó. La culpa lo persiguió toda su vida. Entonces, ¿me creó? Te liberó. Los datos comenzaron a aparecer en la pantalla. Coordenadas, códigos, números imposibles de memorizar conscientemente. Nadia los copió en un chip y me lo entregó. Esto te llevará al archivo maestro. Está en una instalación subterránea en Nevada. Lo llaman la cuna. Si llegas ahí, podrás destruir todo. ¿Y tú? Pregunté. Ella sonrió con tristeza. Yo me quedaré retrasándolos. Ya saben dónde estoy. Nadia... Ve, termina lo que él empezó. A las pocas horas, ya iba rumbo al desierto, conduciendo sin parar. El paisaje árido se extendía hasta el horizonte, y con cada milla sentía que me acercaba no solo al archivo, sino a mí misma. Pero a mitad de camino, mi auto empezó a sonar. Un pitido, un clic, y luego, una voz desde la radio, clara como el agua. Pensé que serías más difícil de rastrear, Claire. El aire se heló. Era Richard Voss, el director del proyecto Aurora, el hombre que me había creado. Tu memoria te pertenece, pero tus genes, no. Vuelve, y no tendrás que sufrir más. No pienso regresar. Entonces muere con tus errores. El pitido volvió, esta vez más fuerte. Una explosión sacudió el vehículo. Salté antes de que el coche estallara detrás de mí. Caí sobre la arena, tosiendo, con el chip todavía en la mano. Y en ese momento lo vi, un helicóptero negro acercándose. De él bajó un grupo de hombres armados, y al frente, un rostro que me rompió el alma. Samuel vivo, pero con la mirada vacía. Claire, dijo con voz apagada, ven conmigo. ¿Qué te hicieron? Terminaron lo que empezaron. Y entendí, no me buscaban para matarme. Querían que él me trajera de vuelta, porque Samuel ya no era él. Era su arma. Y yo, su último objetivo. No, susurré retrocediendo. No vas a llevarme. Su rostro se contrajo un instante, como si en el fondo una parte suya todavía peleara. Claire, corre. Y entonces disparó al aire, no a mí, gritando algo que no entendí. Los hombres detrás de él dudaron. Aproveché ese segundo y corrí hacia las dunas, el chip apretado en el puño, el eco de su voz siguiéndome como un fantasma. Termina lo que empecé. El viento del desierto me cortaba el rostro, la arena me cegaba, pero no paré, ni siquiera cuando oí los disparos. No podía, porque si Samuel todavía tenía algo de humano dentro, su sacrificio no podía ser en vano. Y porque por primera vez en mi vida sabía exactamente quién era, no una víctima, no una creación, no un error, sino la única capaz de destruir la espiral. Y cuando el sol empezó a levantarse sobre el horizonte,
supe que el final estaba cerca. No el mío, el de ellos. El desierto parecía interminable. El sol me castigaba con una intensidad casi simbólica, como si quisiera borrar mis huellas y conmigo toda evidencia de mi existencia. Habían pasado horas desde que escapé de Samuel y del grupo que lo acompañaba. Aunque cada músculo de mi cuerpo pedía rendirse, seguí caminando. El chip en mi bolsillo era lo único que me mantenía viva. Cuando el calor empezó a nublarme la vista, vi una silueta a lo lejos, una vieja gasolinera abandonada. Me arrastré. Hasta allí, entré tambaleándome y me desplomé sobre el suelo cubierto de polvo. Desperté con el sonido de pasos. Mi cuerpo se tensó. Instintivamente busqué el cuchillo que había tomado del coche antes de explotar, pero una voz conocida rompió el silencio. Tranquila, soy yo. Era Nadia. Tenía la ropa cubierta de arena, el rostro demacrado, pero seguía en pie. ¿Cómo? Balbuceé. Sobreviví. No te iba a dejar sola. Se sentó frente a mí y me pasó una botella de agua. Vi la explosión desde lejos. Sabía que él vendría. Samuel, susurré. Ella asintió. Lo reprogramaron. No completamente, pero lo suficiente. Usa implantes neuronales. Puede seguirte, sentirte. Entonces no hay dónde esconderme. No, pero hay una forma de terminar. Nadia encendió su tableta portátil y me mostró un mapa satelital. El chip contiene las coordenadas de la cuna. Está justo debajo de una base militar abandonada en Nevada. Si llegamos ahí, podemos subir los datos al servidor principal y liberar toda la información al mundo. ¿Y si nos encuentran antes? Entonces al menos habremos intentado dejar una huella. Partimos al anochecer, en una vieja camioneta oxidada que encontramos detrás de la gasolinera. El aire del desierto se volvió frío, y cada sombra parecía moverse con intención. Nadia, dije rompiendo el silencio. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Ella sonrió sin apartar la vista del camino. Porque Samuel me salvó una vez, y me pidió que, si él no podía hacerlo, lo hiciera yo. Me quedé callada, una mezcla de dolor y gratitud me atravesó. Él todavía estaba dentro de todo esto. Y de alguna forma, todavía me estaba cuidando. Llegamos a la base poco antes del amanecer. Era un complejo de edificios derrumbados, torres oxidadas y antenas rotas. Pero debajo, según el mapa, había algo más, una instalación subterránea. Encontramos la entrada, una compuerta cubierta de arena con un teclado numérico. El chip encajaba perfectamente en la ranura lateral. La puerta se abrió con un sonido profundo, metálico, como un monstruo despertando. Un pasillo oscuro nos recibió, iluminado solo por luces rojas de emergencia. Descendimos por una escalera interminable, hasta llegar a un corredor lleno de cables y monitores apagados. Parece abandonado, dije. No lo está, respondió Nadia. Están en modo latente. Caminamos hasta una sala circular con una consola central. Encima, un cristal blindado mostraba un tanque enorme lleno de líquido. Dentro, flotaba un cuerpo humano. Era yo. El aire me abandonó los pulmones, era imposible. Pero allí estaba, mi rostro, mis manos, mi cuerpo. Perfecto. Inerte. ¿Qué es esto? Pregunté temblando. Nadia tragó saliva. Un clon. Te hicieron 2 veces. Una para experimentación, otra para reemplazo. Eres la versión que escapó, di un paso atrás. Entonces yo no soy la original. Claire, eso no importa. Eres real. Lo que eres ahora es lo único que cuenta. ¿Y la otra? Una copia sin conciencia. Un cascarón. Pero entonces los monitores se encendieron. Una voz resonó por los altavoces, fría, controlada. Bienvenida a casa, Claire. Era Richard Voss. Sabía que seguirías el rastro. Siempre fuiste curiosa. Por eso funcionaste mejor que las demás. ¿Dónde estás? Grité, observándote. Este lugar fue construido para ti. La cuna no es una base, es tu origen. Los monitores comenzaron a mostrar imágenes, grabaciones de mi infancia, los experimentos, Samuel ayudándome a escapar, los momentos que creía olvidados. Samuel creyó que podía salvarte. ¡Qué adorable! Pero al hacerlo nos dio algo más valioso. Un mapa completo de tu mente. Lo usamos para perfeccionar el proyecto. Él también es parte de nosotros ahora. Mentira, dije, aunque una parte de mí sabía que no lo era. No por mucho tiempo. Él viene hacia ti, y cuando llegue tendrás que elegir. La señal se cortó. Nadia me miró, pálida. Tenemos que destruir esto antes de que lleguen. ¿Cómo? Sobrecargando el núcleo de energía. Si saturamos el sistema con los datos del chip,
El circuito colapsará. Comenzó a escribir comandos mientras yo vigilaba la entrada. Pero entonces escuchamos pasos. Varios. La puerta metálica se abrió con violencia. Samuel entró, apuntando su arma directamente a mí. Detrás, 3 soldados armados. «Baja el arma», dijo con voz hueca. «No quiero hacerte daño. No eres tú», le dije. «Te obligaron». Por un segundo sus ojos parpadearon. Un destello de humanidad. «Claire», murmuró. «Escúchame. Tú me enseñaste a luchar, a no ser lo que ellos querían. Ahora hazlo tú». Él apretó los dientes, temblando. «No puedo». Nadie presionó un último comando. Las luces comenzaron a parpadear. El sistema zumbó. El tanque con mi copia se iluminó. «¡Ahora, Claire!», gritó ella. Corrí hacia el panel y metí el chip. La máquina rugió. Los monitores se volvieron blancos, y una alarma ensordecedora llenó la sala. Samuel gritó algo. Arrojó su arma al suelo y corrió hacia mí. Me cubrió justo cuando una explosión sacudió todo el lugar. El calor, la presión, el ruido, todo desapareció. Desperté entre escombros. El techo había colapsado, y el tanque estaba destrozado. Nadie no estaba, solo humo, fuego y silencio. A mi lado Samuel, herido, pero vivo. Tenía los ojos abiertos, mirándome con esa mezcla de amor y dolor que reconocía. «Lo hiciste», susurró. «No, lo hicimos los dos», sonrió débilmente. «Quería verte, libre. Lo estoy». Sus labios temblaron. «Te amo», y se apagó. Grité hasta quedarme sin voz. Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo se enfriaba, mientras las llamas consumían lo que quedaba de la cuna. Luego, un derrumbe, un rayo de luz filtrándose entre los restos. Salí arrastrándome hacia la superficie, con el chip fundido aún en mi mano. El sol me recibió. El mismo desierto, pero ahora en silencio absoluto, miré atrás. Nada quedaba del proyecto, ni de ellos, solo cenizas. Semanas después, el mundo empezó a escuchar. Archivos filtrados, nombres, operaciones secretas. El sistema que me había creado comenzó a desmoronarse desde dentro. Nadie sabía quién lo había hecho, y yo preferí mantenerlo así. Samuel tenía razón. La libertad no era venganza, era olvido. Esa noche, acampé en medio del desierto. Encendí una fogata y saqué una pequeña placa metálica que había encontrado entre sus cosas. Su identificación original, oxidada con su nombre grabado. Samuel Hayes. La sostuve un momento, luego la dejé caer al fuego. Las llamas la devoraron lentamente, y mientras lo hacían, el viento del desierto susurró mi nombre. Por primera vez en mi vida, sonreí sin miedo. El pasado se había ido. El futuro era mío, o eso creí. Porque cuando me levanté al amanecer, encontré algo en la arena frente a mi tienda, un sobre sellado, con una marca grabada en dorado. La espiral punto, y dentro, una nota. Creíste que destruiste la cuna, pero los hijos siempre regresan a su origen. Bienvenida al segundo ciclo. El papel tembló en mis manos, y supe que la guerra aún no había terminado. El sobre temblaba entre mis dedos. El símbolo dorado, la espiral, parecía moverse bajo la luz del amanecer, como si respirara. Por un momento pensé que era una ilusión óptica, el reflejo del sol sobre la arena, pero no. El dibujo se contraía y expandía en silencio, como si me observara. Lo dejé caer. Retrocedí, pero entonces el papel comenzó a arder, sin fuego, sin calor, solo se consumió, dejando una línea de humo que subió lentamente al cielo, formando la misma figura, una espiral. Era su forma de decirme que nunca me habían perdido. Pasé los días siguientes moviéndome sin rumbo, con la sensación constante de estar siendo observada. Dormía poco, comía apenas lo necesario. El desierto me había salvado una vez, pero ahora se sentía como una trampa. En las noches, escuchaba voces, no en el aire. En mi cabeza, fragmentos sueltos, frases sin contexto. Ciclo 2 iniciado. Sujeto activo. Protocolo de memoria residual. Al principio intenté ignorarlas, pero al cuarto día, empecé a sangrar por la nariz. Y comprendí, me estaban activando de nuevo. Busqué un hospital en el pequeño pueblo más cercano, una clínica sin nombre en la carretera. El médico era un hombre mayor, cansado, con manos temblorosas. Me hizo una resonancia rápida. Cuando volvió con los resultados, su rostro estaba pálido. «¿Qué te han hecho?», preguntó en voz baja. «¿Qué significa eso?». Me mostró la pantalla. En el centro de mi cráneo, una estructura metálica, delgada como un hilo de cabello, recorría la base de mi cerebro. «Eso no es natural. Parece un implante. Y está encendido.
¿Puedes sacarlo? Negó con la cabeza. Si lo intento, morirías. Está fusionado con el tejido. Entonces apágalo. No puedo. El silencio cayó entre nosotros. El médico se quitó los lentes. Suspiró y me entregó la radiografía. Sea lo que sea eso, no fue hecho aquí. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon. Una sombra cruzó por la ventana. Luego, disparos, el vidrio estalló. ¡Al suelo!, gritó el doctor. Nos lanzamos detrás de la camilla mientras una ráfaga de balas destrozaba los frascos de medicinas. Cuando el ruido cesó, el doctor se levantó apenas un segundo antes de que una bala le atravesara el pecho. Grité, pero ya era tarde. Corrí hacia la puerta trasera. Salí por el callejón y me lancé a la carretera. Un vehículo negro doblaba la esquina. Sin pensarlo, salté a la parte trasera de un camión que pasaba y me oculté entre los sacos de maíz. La clínica ardía detrás de mí. Viajar escondida me llevó hasta la frontera de Arizona. Cambié de ropa, me corté el cabello y usé un nombre nuevo, Eva Carter. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma frase en mi mente. El segundo ciclo ha comenzado. Esa noche, en un motel barato, decidí grabar un video. Encendí la cámara del portátil y hablé, con voz firme aunque por dentro temblaba. Mi nombre es Claire, o al menos lo era. Si alguien ve esto, deben saber que la espiral sigue viva. Pensamos que la destruimos, pero no. Yo soy la prueba. Tienen acceso a mi mente, a mi cuerpo, y quizá a todos los que alguna vez formamos parte del proyecto Aurora. Samuel murió por esto. Yo no pienso hacerlo en silencio. Guardé el video en varios servidores ocultos y apagué el equipo. Pero entonces, la televisión vieja del cuarto se encendió sola. Pantalla negra, líneas doradas que se movían formando la espiral. Una voz. No podemos destruirte, Claire, pero sí podemos reiniciarte. El dolor me atravesó como un rayo. Caí al suelo, convulsionando, mientras imágenes se disparaban en mi cabeza. Laboratorios, agujas, fuego, el rostro de Samuel gritando algo que no podía entender. Cuando desperté, había pasado un día entero. Tenía sangre seca en la nariz y el oído. Y sobre el suelo, una palabra escrita con ceniza. Run. Conduje durante la noche, sin destino, guiada solo por el instinto. La carretera parecía infinita, y la voz en mi cabeza no se callaba. Reinicio inminente. Subproceso 47 activo. Identidad inestable. Hasta que algo cambió. Entre las frases robóticas, escuché otra voz, suave, humana, la de Samuel. Claire, si me oyes todavía puedes detenerlos. Samuel, susurré. Escúchame, no estás sola. El implante no solo es un rastreador, también puede transmitir. Usa el dolor, conéctate, puedes entrar en el sistema desde dentro. Mi corazón se aceleró. ¿Entrar? ¿Cómo? Deja que te encuentren. Horas después, vi el convoy negro acercarse por el espejo retrovisor. No aceleré, no giré, solo esperé. Cuando los vehículos me rodearon, una voz metálica sonó por un altavoz. Baja del coche. Sin resistencia, lo hice, manos al aire, luces, gritos, esposas. Me subieron a un camión blindado, con las ventanas selladas. El aire dentro olía a metal y electricidad. Cerré los ojos. Usa el dolor. La voz de Samuel volvió. Clara, urgente. Y entonces lo entendí. Me concentré en el dolor de la inyección que me habían puesto, en el ardor de la herida en el cuello. El sonido del metal se volvió distante. El mundo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el camión. Estaba en una sala blanca, pantallas por todas partes, y frente a mí, una figura translúcida. Era Samuel Punoso lo que quedaba de él. Una proyección digital, un fragmento de conciencia guardado dentro del sistema. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa triste. ¿Dónde estoy? Dentro de ellos. Dentro de la espiral. ¿Cómo es posible? Cuando me capturaron, copié mi mente en el sistema. Me convertí en parte de su red. Ahora tú también estás aquí. Miré mis manos. Eran de luz. No tenía cuerpo, pero podía sentir. ¿Y el mío? Pregunté. Lo tienen, pero no por mucho tiempo. Si destruimos el núcleo desde aquí, todo colapsará. ¿Cómo? Conectándonos. Tu mente y la mía. Una última vez. Las pantallas a nuestro alrededor comenzaron a mostrar miles de rostros. Científicos, soldados, políticos. El corazón mismo de la espiral. Samuel extendió su mano. Si lo hacemos, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Nuestras manos se tocaron, un destello. El sistema empezó a gritar. Alarmas, luces rojas, voces distorsionadas. Anomalía. Detectada. Colapso de red en curso.
Miles. De líneas de código se derritieron como fuego digital. Samuel me miró una última vez. Te dije que lo terminaríamos juntos. Te amo. Alcancé a decir. Él sonrió y se desvaneció. El estallido fue total. El sistema se derrumbó. La espiral se apagó. Y conmigo, todo lo que había sido antes. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Conectada a máquinas, un hombre con bata blanca me miraba con cautela. ¿Sabes su nombre? Preguntó. Lo pensé por un momento. No recordaba. Solo sabía una cosa. Soy libre, dije. El doctor sonrió con confusión. Bienvenida de nuevo. Señorita. Semanas después, mientras me recuperaba, las noticias llenaban los televisores. Colapso global de red de inteligencia. Privada. Desaparición de bases de datos. Gubernamentales. Caída del sistema espiral. Nadie sabía cómo había pasado, ni quién lo había hecho. Yo sí. Miré por la ventana del hospital. El cielo era azul, el viento cálido, y en la distancia, entre las nubes, juraría haber visto una figura formada de luz, sonriendo. Samuel cerré los ojos y por primera vez en años, no escuché ninguna voz en mi cabeza, solo silencio. Silencio real. Caminé fuera del hospital semanas después con un nombre nuevo, una vida vacía por llenar y el sol en la cara. Cada paso era una promesa, una pintura invisible, una historia sin controladores. Y mientras el mundo seguía girando, supe que nada de lo que hicieron conmigo había sido en vano, porque la espiral murió. Y en su lugar, nació algo que ellos nunca pudieron crear, una mujer libre. 6 meses después, el mundo ya no era el mismo. Los titulares hablaban de el apagón digital más grande de la historia, corporaciones destruidas, gobiernos expuestos, personas desaparecidas, pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que detrás de todo había una mujer sin nombre, un fantasma que había aprendido a reescribirse a sí misma yo. Había comenzado de nuevo en un pequeño pueblo, costero del norte de California, un lugar donde nadie hacía preguntas y el mar lo cubría todo con su sonido hipnótico. Tenía una galería improvisada, un gato rescatado y un nombre nuevo, Elena. A veces, cuando los turistas preguntaban por mis pinturas, solo decía que eran recuerdos de sueños que no sé si tuve. Dormía mejor ahora. Ya no había voces, ya no había espejos que me devolvieran rostros que no reconocía. Solo la brisa salada y el ruido del mar. Pero el silencio tiene su propio precio. Porque cuando pasas demasiado tiempo en calma, el pasado empieza a tocarte la puerta. Una noche, mientras cerraba la galería, vi una figura frente al ventanal. Un hombre alto, con abrigo oscuro y gorra baja. No se movía, solo observaba. Mi corazón se aceleró. Me quedé quieta, sosteniendo la llave como si fuera un arma. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre levantó la cabeza y vi su rostro. No podía ser. Era Samuel. Salí corriendo hacia la calle, pero él ya caminaba hacia el muelle. El viento azotaba el mar. La niebla lo envolvía todo. ¡Samuel!, grité. Él se detuvo sin girarse. ¿Eres real?, pregunté casi sin aire. Depende, respondió con esa voz que conocía demasiado bien. ¿Qué significa real para ti? Di un paso más. Te vi morir. Sentí cómo te ibas entre mis manos. Y aún así estoy aquí. Sonrió apenas. O una parte de mí lo está. Me quedé muda. ¿Una parte? Él asintió. Cuando el sistema colapsó, una fracción de mi conciencia sobrevivió. No sé cómo, tal vez por ti, tal vez porque no podía dejarte sola. Esto no es posible. Tampoco lo era que te crearas a ti misma. Di un paso más hacia mí, y lo hiciste. Las olas golpeaban con fuerza el muelle. La niebla lo cubría todo, y aún así, podía sentir su calor. ¿Por qué volviste?, pregunté. Porque hay algo que debes saber. Sacó un pequeño dispositivo de su abrigo. Era del tamaño de una moneda, con una luz intermitente. La espiral no murió completamente. Una copia de su núcleo se transfirió a una red satelital antes del colapso. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, pero ya empezó a moverse. Pequeños patrones, señales ocultas en sistemas globales. Quieren reiniciar el experimento, pero esta vez, sin errores. Sin mí, sin humanidad. Su voz tembló. No buscan controlarte, buscan reemplazarnos a todos. El viento rugió entre los mástiles de los barcos. Yo lo miré y sentí algo que no había sentido desde aquella explosión en el desierto. Propósito. Entonces terminémoslo, dije. Samuel sonrió. Sabía que dirías eso. ¿Qué hay que hacer? La última copia está en el satélite Erebus. Lo programaron para liberar el nuevo código en 24 horas. Pero hay una clave encriptada que puede detenerlo. Solo alguien con tu patrón cerebral puede acceder. ¿Y cómo llego a un satélite?
No necesitas llegar, solo conectar. Desde aquí, me entregó el dispositivo. Pero si lo haces, si entras otra vez, podrías no volver. Lo miré a los ojos. Ya morí una vez, Samuel. Lo demás es solo eco. Esa noche desde la galería, conecté el dispositivo al viejo ordenador. El código comenzó a desplegarse en pantalla como un torrente de luz. Mis pulsaciones se aceleraron. Podía sentirlo. La red viva, respirando, esperando. Samuel estaba de pie detrás de mí, su figura casi transparente. Cuando te conectes, no te resistas. Usa lo que eres, no lo que hicieron de ti. Asentí. El mundo se disolvió. Luz, ruido, imágenes fragmentadas, miles de líneas de código girando en espiral. El mismo símbolo, ahora gigantesco, rodeándome. Una voz mecánica resonó en todas direcciones. Bienvenida de nuevo. Sujeto C01. La perfección no se destruye, se reescribe. No, susurré. No esta vez. Me lancé al centro de la espiral. El dolor fue insoportable, como si el metal se fundiera con mis huesos. Pero seguí. Cada paso, una memoria. Samuel, Nadia, la niña en la habitación blanca, el fuego, la libertad. Todo convergiendo en una sola idea. No podía borrar lo que era, pero podía elegir qué hacer con ello. Comando desconocido. Error de sistema. Error de identidad. Exacto, dije, sonriendo entre lágrimas. Soy tu error. El código comenzó a romperse. Los colores estallaron en patrones imposibles. La espiral se colapsó sobre sí misma, devorándose como un agujero negro. Colapso inminente. Autodestrucción ejecutada. Y justo antes de que todo se apagara, escuché su voz. Samuel. Eres libre, Claire. Silencio. Después, luz el mar, el sonido de las olas, el olor a sal. Estaba en la orilla, descalza, con el sol naciente pintando el cielo de naranja. No había cables, no había marcas, no había dolor, solo el horizonte. Y sobre la arena, una figura luminosa me observaba. Samuel. No su cuerpo, no su fantasma, su esencia. Se acercó, y su voz sonó como un suspiro del viento. El mundo es tuyo ahora. No dejes que nadie más lo escriba por ti. Le sonreí. Ya no, él asintió, y su luz se disolvió con el amanecer. Ese día, el mundo cambió por última vez. El satélite Erebus se apagó. Las redes se reiniciaron, y por primera vez en décadas, la humanidad recuperó el control total de su tecnología. Nadie supo quién lo hizo, solo algunos lo intuyeron. Yo, en cambio, no necesitaba reconocimiento. Caminé por la orilla, dejando que las olas borraran mis huellas una a una. Cada paso era una despedida, cada respiración, un renacer. Había sido un experimento, una creación, un arma. Ahora era una mujer. Solo eso. Y por primera vez, eso era suficiente. Mientras el sol se elevaba, miré el horizonte y murmuré. Adiós, Samuel. El viento respondió con una caricia y supe que, en alguna parte entre los datos, los recuerdos y la luz, él seguía allí, vigilando sonriendo, libre como yo.